peligroso y muy tóxico, pero que hay mucha gente que lo lleva dentro porque ha crecido así y luego dices, tío, no, nunca llorar, nunca compartir tus problemas, la mierda siempre debajo de la alfombra, y esto es peligrosísimo. Sí. Estos temas tabús hay muchos de ellos y que se van rompiendo a medida que va avanzando la sociedad, pero cuesta mucho. O sea, y hay muchos movimientos, hostia, el feminismo, el LGTBI, el movimiento LGTBI+, todos estos son ejemplos claros de que hace 5, 10, 15, 20 años, hostia, la sociedad, tú nacías y te inculcaban una cosa, pues por 1000 razones, por la religión, por 1000 historias. Por el entorno que podías tener también y tal. Yo creo que hemos ido virando una sociedad mucho mejor, que tenemos 1000 problemas y que los tenemos que ir solucionando, pero que vivimos mucho mejor que hace 20 años. ¿Y tú, Gerard, crees que a nivel personal también has aprendido? Yo he aprendido mucho, tío. ¿Sí? Yo he aprendido mucho con el trayecto. Yo creo que la experiencia es lo que más te ayuda, más que un colegio, que una universidad, que también te ayudan, ¿eh? Y yo creo que la educación es un ejemplo de que ahora yo no tengo tanto conocimiento, obviamente, que cuando iba a la escuela que lo veía. Yo la escuela tal como la viví. ¿Eres buen estudiante? Yo era muy buen estudiante y me portaba muy mal. Yo era excelente, insuficiente. O sea, como ahora que eres mayor, ¿no? ¿Tú crees que yo me porto mal? ¿Por qué crees que me porto mal? Soy distinto a los demás, me gusta ser distinto, pero no me porto mal. Pero, o sea, en el apartado de comportamiento necesita mejorar. Correcto, molestaba un poco, dejémoslo así. Claro, yo ahora miro para atrás y de todo lo que yo estudié, no me acuerdo nada. Entiéndeme. Es decir, no. Sí. Empollaba mucho y sacaba excelente y me ponía a estudiar y historia y naturaleza y sociedad y… Hostia, sacaba excelentes y ahora no te sé decir absolutamente nada de esos exámenes. ¿Pero qué me enseñó la escuela? La escuela me enseñó muchas cosas. Me enseñó, hostia, si yo tengo un examen, tengo que trabajar para ello y tengo que educarme a que si yo tengo que rendir en un momento clave, rindo. Y esto ya no es en un tema en concreto, es en mi trabajo, sea siendo futbolista o ahora siendo en la empresa, en que no te puedes saltar las cosas o vivir como si no te importara. Te educa a la actitud que tú tienes hacia la vida. A mí el colegio me ha dado eso. O sea, a mí el colegio no me ha dado que sé más de, de naturaleza, de si, la fotosíntesis. Es que no me acuerdo. Es que, entiéndeme, o sea… Pero, no te ríes, pero es así. O sea, la mayoría de gente, todo lo que aprende en el colegio, al menos yo, es actitudes, es rutinas, es formas de afrontar la vida. Y eso es lo que me ha ayudado. Luego, a partir de ahí, he saltado al mundo profesional, he tenido la suerte de… No me jodas. He tenido la suerte… Lo de hoy que estamos viviendo es muy random, ¿eh? ¿Pero por qué? No lo sé. He tenido la suerte de… he tenido la suerte de vivir una carrera muy buena y me ha ayudado mucho mi proceso en la escuela en este sentido. El bachillerato hice la mitad, luego me fui a Inglaterra, no acabé de hacer ni el bachillerato y no he hecho universidad. Y he aprendido mucho en la experiencia de vivir cosas, de equivocarme, de rectificar, de mejorar. Y ahora, pues bueno, con la Kings League y luego lo que suceda. ¿Y Twitch te ha ayudado a tener más experiencia, ya aprender y a ver las cosas de otra manera, o no? Twitch me ha ayudado mucho a entender cómo viven estas nuevas generaciones, todo, cómo consumen, cómo interactúan entre ellos, cómo viven el día a día, cómo se involucran en los movimientos de la sociedad. Me ha ayudado a todo esto, tío. O sea, Twitch es un mundo fascinante que yo creo que aún está a espaldas de la sociedad, en cierto sentido, porque si tú pones la barrera, ponle los 40 años, 45, el que sea, hay muchísima gente que Twitch es una barrera de entrada muy grande, el entrar a Twitch, porque se piensan que es muy complicado cuando al final solo tienes que poner la dirección y entrar. Sí que creo que hay gente de esa edad que lo ve, pero hay otros muchísimo menos que no. Entonces, tú cuando entras y te sumerges aquí, ves una serie de contenido, una cantidad de contenido de streamers, de gente que realiza un trabajo y que le dedica un tiempo a su comunidad y que mola mucho y que es muy bestia. Y luego ves, y esto nos pasa también en la Kings League, que hay un mundo ahí que es un mundo más tradicional, televisión tradicional, entiéndeme, los canales de toda la vida, medios de comunicación, etcétera, que aún están a espaldas de esto, que quieren intentar entenderlo, pero que no lo entienden y que, por lo tanto,
cuando hablan, que hablan poco de ello, no aciertan. O sea, Lo hacen de manera despectiva, ¿no? despectiva y que no transmiten lo Ya. que de verdad es Twitch y la realidad de esto. Sí. Y te tienes que meter y te tienes que sumergir para intentar entender esto. En resumen, chavales, estudiad. Estudiad porque es importante también. No, correcto. Aprender. O sea, te va a ayudar mucho a tener las herramientas para cuando Para entres después, en el mundo exacto. profesional. Y yo creo que la educación, no sé cómo lo hacen ahora, pero es, y lo hablábamos antes con el tema de la sociedad, que estamos evolucionando mucho, la educación, hostia, de la que viví yo a la que creo que tendría que ser, hay un mundo. Es decir, empollar no sirve de nada. Por mucho que saques un 10 en un examen, si al cabo de 2 semanas ya no te acuerdas, no sirve de nada lo que has estudiado. Sirve para coger unos métodos que te van a servir para toda Ya. la vida. Pero el contenido ese que has metido en tu cerebro, al cabo de un tiempo, sea días, meses o años, lo vas a olvidar. La educación yo creo que tiene que servir para que los niños de hoy en día, cuando sean grandes, sean independientes y que su cabeza les ayude a en momentos complicados, el poder avanzar y poder encontrar soluciones. Por ponerte un ejemplo, a mí me gustaría que en la escuela, que no sé si lo hacen ahora, ya digo, en mi época no lo hacían, hostia, un ejercicio de, señores, estáis en Londres, tenéis 10 euros, ¿cómo podéis ir desde el centro hasta, me invento, yo qué sé, hasta una parte, hasta el este de Londres? Cogiendo el metro, el tren, buscando a ver si puedes hacer autostop. No sé, buscar elementos que te ayuden a poderte mover por el mundo más que estudiar, un capítulo entero de naturaleza o de historia Ya. que al final… O sea, lo que tú querías en el colegio era que te enseñasen a llegar a las discotecas de Londres. Correcto, por ejemplo, ¿por qué no? O sea, que el profesor te diga, Gerard, si tú estás en Londres, tienes que hacer esto para llegar. Y aquí ya nos pasamos al lado de humor, pero ocio, una clase de ocio. ¿Por qué no? ¿Cómo, ¿Tú serías profesor de ocio? ¿Cómo con 13, 14 años? Porque, ¿cómo afrontar? Y es humor, pero no es humor. Es decir, tema sexual. Hostia, el tema sexual es tabú. Hostia, no toquemos el tema sexual. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no podemos inculcar a la gente Ya. de una cierta edad? Escucha, pues tienes, llámale como quieras, un elemento aquí que lo introduces en la vagina de la mujer, que sale un hijo. ¿Por qué no explicarlo esto, pero de forma natural? ¿Por qué tenemos que Se está escondernos? poniendo rara la charla de la Kings League, ¿eh? Sí. No, ¿era de Kings League o era de todo? No, de todo, de todo. No, de todo, de todo. No, pero ¿por qué no hablarlo en las escuelas? Yo siempre te he visto muchas veces en la Kings League con… ¿Te ha gustado esa facilidad a la hora de hablar de primera cita, Pero, tío, tema de relaciones? pero hay gente que O le sea, cuesta… ¿A ti te gustaría ser el profesor que al chat muchas veces le pudiese aconsejar? Porque te he notado interesado. No, pero son 2 cosas distintas. Una es las primeras citas, que es un tema de relación, llámale social, o sea, de socializar con Ya. la gente. Hay gente que le cuesta, hay gente que es muy tímido. Ya. Una primera cita, hostia, se le complica mucho. ¿Por qué no ayudar Ya. Pero te estoy diciendo de tips, de consejos muy básicos para que la gente tenga un poco… Hostia, que hay gente que de verdad que se siente con una angustia terrible y que lo pasa mal. Ahora sacando el humor, de Ya. verdad. Hay gente que las relaciones sexuales no sabe cómo afrontarlo. Ya. Hostia, ¿qué hago yo mi primera noche? ¿Cómo lo hago? Hostia, es difícil. ¿Por qué no explicarlo de forma muy natural? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a esto? Yo lo haría. O sea, clases de esto a niños, veríamos qué da, explicarlo. A mí no me lo explican nunca en el colegio. Nunca. ¿Tú qué me lo recuerdas explicaron. del colegio? ¿Tú qué Yo, el recuerdas? colegio, me acuerdo de que era ¿Qué asignaturas dabas? La Salle Bonanova, un colegio religioso, un colegio que yo me lo pasé muy bien, que tenía mi panda de amigos como todo el mundo. Es un colegio que me enseñó, que me educó en muchas maneras a cómo afrontar la vida. Eso sí, me acuerdo que yo, por ejemplo, otra de las cosas, iba con una cartera y siempre iba con 10 o 12 libros así de grandes, que me pesaba, que además había una subida para llegar al colegio, me dejaba la espalda. Digo, hostia, ¿de verdad es necesario todos estos libros para estudiar? Es decir, pero unos libros así de tochos que digo, joder,
Pero ahora es mucho más fácil. Supongo que todos se lo pasan por el ordenador y los documentos y tal, y es mucho más fácil. En su momento, hostia, yo me acuerdo una cartera que pesaba, pero una cosa de locos. ¿Te molestaba? Bueno, seguro que se podía hacer algo más reducido. Y que todos esos libros no me acuerdo de absolutamente casi nada. La especialización es especializarse en algo. Yo, la historia, si luego no me especializo en historia, está bien tener algo muy básico, pero ¿por qué necesito saber todos los detalles de la historia si luego en mi mundo profesional a lo mejor no me sirve de nada? Es cultura general y está muy bien, algo muy básico, pero ir al detalle, ¿por qué? Es que a veces es mejor cómo moverte y tener herramientas de cómo vivir, de cómo estar en el mundo, que no ir tanto al detalle que si en el siglo XVI o en el XVII o en el XVIII o en el XIX. ¿Faltaste algún día a clase? Muy poco. Hasta con fiebre yo iba. No, en eso siempre he sido muy cumplidor. Nunca de hacer campanas. Solo hice campanas cuando sabía que iba al United y los últimos 2 meses me peté el 90% de los días, pero porque ya sabía que me iba. O sea, eras un alumno responsable. Era responsable, era muy responsable. Así como yo parezco que soy soy muy responsable. Si no, no hubiera hecho 20 años de carrera de fútbol, ya te lo digo. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Una cosa Por muy inteligente que seas jugando. Es imposible. Es imposible, ya te lo digo yo que es imposible. En el en el fútbol profesional de hoy en día, o sabes a lo que juegas y sabes a lo que vas, o es imposible. Ya.